Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Me siento honrado de hablarle a esta audiencia y pese a que no me han elegido como tal, de alguna manera representar a los jóvenes sub-35 que estamos, varios de ellos que trabajan en los institutos y que son la savia que continúa el trabajo que de alguna manera se forjó también durante los 80 y los 90. El tema que nos toca hablar hoy día es lo que tiene que ver con las fronteras de la economía social de mercado, y lo primero que quise hacer fue poner esa foto que está ahí, que es como una escalera al cielo, preguntándonos si es que acaso the sky's the limit, como dicen los gringos. ¿Será que realmente la economía no tiene límites y que por ende el cielo es el límite? ¿Será que el hombre es solo economía y que puede ser explicado solamente a través de los modelos económicos? ¿Será que los países y el desarrollo deben ser regidos exclusivamente por el mercado? La respuesta es no. Pero quienes hacen una caricatura del modelo de economía social de mercado dicen que sí. Sin embargo, eso es muy lejano a la realidad. ¿Cuál es el problema entonces que nosotros hoy debemos enfrentar? En mi opinión hay tres grandes males en la humanidad, en la historia de la humanidad. El primero de ellos es dejar libre a quien era culpable. El segundo, dejar preso a quien era inocente. Error de tipo 1, error de tipo 2 en la ciencia. El tercero es resolver el problema equivocado. Como diría Homero, resolver el problema equivocado permanentemente. Y yo quiero sumar un cuarto, que es creer que de una correlación hay una causalidad. Y eso está muy de moda. Lo hace Naomi Klein en sus libros, lo hace Michael Moore en sus documentales, lo hace Alberto Mayol en su libro y, sin escribir libros todavía, lo hace Salfate. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es que para algunos eso es el mercado. El mercado es la torre de Mordor, lugar aquello donde se concentra la suma de todos los miedos, la suma de todos los males, están los seres perversos que quieren controlar la sociedad, y eso es el mercado. Pero, por supuesto, eso no es el mercado. El mercado no es más que la interacción de las personas, es la coordinación a través de precios, de intercambios libres y beneficiosos. Es un instrumento. Difícilmente puede ser un lugar. Es un instrumento donde las personas se coordinan. Y entonces surgen algunas preguntas o algunos mitos. Si las personas interactúan a través de precios, ¿necesitan conocerse? ¿Necesitan vincularse más allá de la transacción? No necesariamente. Yo no necesito conocer a quien me vende en la panadería. No necesito conocer a quien me vende en la caja del supermercado. No necesariamente. ¿Fomenta la despersonalización y reduce el contacto humano? Sí. Es parte de su rol. Quiere llegar a una mayor eficiencia. ¿Significa que eso es algo malo? Por cierto que no. Lo mismo la tecnología. También, por cierto, reduce el contacto humano y exactamente lo mismo el Estado. Al garantizar los derechos, yo no necesito encontrarme con nadie más si es que lo único que importan son mis derechos y me los entrega el Estado. Es decir, esto no es un problema del mercado, no es un problema de la tecnología, no es un problema del Estado. Es la modernidad. Es lo que vivimos hoy. Y esas tres cosas que salen ahí, la tecnología, el mercado y el Estado, son instrumentos que deben estar al servicio del hombre. Si las personas se coordinan a través de precios, ¿todo tiene precio entonces? ¿Es todo economía? Y la respuesta es no. Pero sin embargo hay algunos que se confunden. Se confunden cuando leen a Milton Friedman y leen a Gary Becker y piensan que, porque él escribe La economía del capital humano, o describe cómo se toman las decisiones de interior de la familia, las decisiones de matrimonio, las decisiones de cuántos hijos tener, piensan que lo que está haciendo Becker y lo que está haciendo la ciencia económica es reducir al ser humano a la pura economía. Sin embargo, eso es no entender primero cuál es la ciencia de la economía. Y es lo que discute Milton Friedman en la metodología de la ciencia económica, que de alguna manera además es la metodología que triunfó. Si hay algo en lo cual los Chicago Boys ganaron en todas partes del mundo, es precisamente en eso, en la manera en la cual se hace ciencia en la economía, que es la economía positiva. Por cierto, hay otros debates que tienen que ver con lo normativo, y que es lo que va a venir a continuación, pero eso sí es algo en lo cual hay claridad. Los modelos son una abstracción de la realidad. Lo que dice Becker es que él trata de predecir cómo se comportan los seres humanos, trata de predecir cómo se va a comportar el delincuente. Pero eso no quiere decir que el delincuente se ponga afuera de una casa, saque un lápiz y papel, escriba la ecuación, se ponga a hacer sus derivadas y finalmente vea si es que le conviene o no le conviene entrar a esa casa. No es eso lo que está diciendo. Así como tampoco saca un lápiz y un papel quien decide casarse ni quien decide tener hijos.
Sin embargo, esas personas se comportan como si esos factores estuvieran en su toma de decisión. Y en su mayoría, cuando yo los agrupo, se pueden modelar a través de esa economía. Lo cual no quiere decir entonces de que sea reducido a un modelo, pero sí que puede ser explicado de alguna manera a través de ese modelo. Entonces, lo fundamental y lo que algunas personas o no entienden o ignoran es lo que tiene que ver con que las personas se comportan como si hicieran aquello y no como ellos. ¿Qué es lo que está dentro de los límites? Y aquí hay una discusión entre lo normativo y lo positivo. Dime dónde vas y te diré cómo. Esa es la respuesta que nos da la economía libre. Dime dónde tú quieres ir y yo te digo cómo puedes llegar allá de la manera más eficiente y más rápida posible. Si el cómo se transforma en el dónde, entonces lo único que importa es la eficiencia. Y si lo único que importa es la eficiencia, utilitarismo puro. Si el dónde nunca mira el cómo, hay una exacerbación de la ideología. Ineficiencia e ineficacia. Caemos entonces en un populismo. ¿Sirve el modelo, sirve la economía para definir el dónde? Y la respuesta es no. El aspecto normativo está definido previamente. Quienes creemos en una sociedad libre, creemos que la dignidad humana viene por el hecho de ser seres humanos y que nuestros derechos los otorga el Estado, no los otorga el Estado, sino que simplemente los reconoce. Y que el Estado jamás va a poder perfeccionar al hombre. Esa no es más que la utopía marxista materialista. Y por ende nosotros sabemos que tenemos problemas, nuestra naturaleza cada día nos lleva a cometer errores, y eso no significa que haya una superestructura que permita que nosotros caminemos por la tierra como si fueran ángeles. Entonces, la definición del dónde es una definición nuestra, es una definición de concepto de justicia. Y a continuación del dónde, el cómo, si hay respuestas en el cual la economía de mercado tiene soluciones. Pero también, ojo, que al perseguir el bien común, necesariamente debo preguntarme cómo. No puede ser simplemente una abstracción. Y también, de hecho, al definir el bien común, tengo que preguntarme cómo hago precisamente para ponernos de acuerdo en qué es ese bien común. Y ahí es donde viene el valor de la deliberación, el valor de la búsqueda de la verdad. Si no creemos que existe la verdad, entonces no hay deliberación pública y entonces no puede haber bien común. Y aquí quisiera leer una frase, más que una frase, de Nicolás Sarkozy, parte de su discurso. Voy a leerla rápido. Mayo del 68 había impuesto el relativismo intelectual y moral. Los herederos del 68 habían impuesto la idea de que todo vale, de que no hay ninguna diferencia entre el bien y el mal, entre lo verdadero y lo feo, lo verdadero y lo falso, entre lo bello y lo feo. Habían querido hacernos creer que el alumno vale tanto como el maestro, que no hay que poner notas para no traumatizar a los malos alumnos, que no hay diferencias de valor y de mérito. Habían querido hacernos creer que la víctima cuenta menos que el delincuente y que no puede existir ninguna jerarquía de valores. Habían proclamado que todo está permitido, que la autoridad había terminado, que las buenas maneras habían terminado, que el respeto había terminado, que ya no había nada que fuera grande, nada que fuera sagrado, nada admirable y tampoco ya ninguna regla, ninguna norma, nada que estuviera prohibido. No por nada algunos quisieron asemejar el año pasado, que era mayo del 68. Porque precisamente lo que persiguen son todas las cosas que Sarkozy aquí está discutiendo. ¿Qué es lo que está dentro de los límites de la economía de mercado? Bueno, primero, y es obvio, sirve para la asignación eficiente de recursos. Sirve para la provisión de bienes privados y de bienes públicos, y aquí en honor al profesor Fontaine, sin precios mentirosos. Cuando hay bajos costos o inexistentes costos de transacción, cuando hay información, cuando hay derechos bien definidos, cuando hay libertad de entrada y salida, obviamente el mercado va a actuar siempre correctamente. Si no, si falla alguno de esos aspectos, hay un rol relevante que tiene que ver con la regulación. Pero por cierto, también tener en cuenta de que la regulación no es gratuita. Es decir, que también va a incorporar costos en la sociedad. ¿Y cuál es la alternativa? Si no creemos que sea el mercado, que sean las personas coordinadas las que decidan cómo asignar esos recursos. Bueno, las alternativas hay que mirarlas porque hay quienes dicen se derrumba el modelo, pero no proponen nada. Critican el libre mercado, critican la economía de mercado, pero no dicen cuál es la alternativa. Veamos cuáles son las alternativas. Las alternativas son los socialismos reales, los socialismos progresistas, los estados de bienestar. Hace un par de semanas Alberto Mayol me invitó a comentar su libro en la Feria del Libro. Y al leerlo encontré una frase que él decía: el crecimiento inorgánico de células en medicina es cáncer y la invasión de otros órganos es metástasis. Él lo decía a raíz del mercado. Él decía que el mercado estaba metido en todas partes y hasta en otros órganos. Yo le dije que me parecía excelente la frase y que de alguna manera el socialismo deviene en totalitarismo. Por lo tanto, es cáncer y metástasis simultáneamente.
Y que su teoría constructivista que aparece en su libro, de que tiene que emerger un Hobbes, de que tiene que emerger un Leviatán que viene a solucionar los problemas de la sociedad, es cáncer y metástasis simultáneamente. El estado de bienestar es cáncer y metástasis simultáneamente. Es una muerte fulminante y segura. De lo contrario, es cosa de ver, como me decía un amigo argentino, la historia de Argentina actualmente es como la del Titanic. Un hombre se enamora de una mujer, él muere, ella sobrevive y el barco se hunde. Lo mismo pasa con Grecia y otros países de Europa que han querido, obviamente, llegar a ciertos estados de bienestar en donde conviene más bien no trabajar que trabajar. Difícilmente, entonces, esa sociedad, no solamente en materias de eficiencia, sino que en materia de justicia y en materias de ética, pueden salir adelante. ¿Sirve el mercado, sirve el modelo para alcanzar la justicia social? Depende. Conceptualmente, si es que yo tengo dos objetivos, es mejor tener dos instrumentos. Es decir, si le pido al mercado que simultáneamente me arregle la eficiencia y la justicia social, puede no funcionar o no va a funcionar. Y precisamente eso es lo que explica el fracaso permanente de los socialismos reales. La eficiencia económica no contiene un criterio de justicia o un principio ético. Es simplemente eficiencia económica. Un ejemplo es lo que tiene que ver con el salario mínimo. Meterse al mercado para que logre ambas cosas, eficiencia y justicia social, termina casi siempre con mayores salarios y menos empleos, típicamente para aquellos menos calificados. ¿Eso podría ser justo? En mi opinión, no. Pese a que yo sí creo que tiene que haber una existencia de un salario mínimo. La alternativa, entonces, utilice un segundo instrumento, complemente el salario con alguna protección frente al desempleo, cuidando los incentivos, obviamente, de que las que están empleadas trabajen como deben trabajar. ¿Sirve para alcanzar la justicia social? Lo sirve también en lo práctico. La creación de riqueza, la eficiencia, nos muestra el mundo y nos muestra la evidencia, como dice ahí, de que el mercado puede ayudar a la justicia social. No hay superación de la pobreza sin crecimiento. La historia de Chile nos demuestra exactamente eso. Eso dicen primero los que están cerca de la pobreza y también lo dice la evidencia empírica. De alguna manera, la justicia debe financiarse. Si es que yo quiero ir a algún lugar, necesito saber cómo y necesito financiarlo. Más globalización, bajando proteccionismo en países ricos, ayudaría al desarrollo de los países más pobres, que hasta aparece en Caritas in Veritate, cosa que parece que algunos de nuestros pastores olvidaron leer. Las microfinancieras, exactamente lo mismo. Es decir, el modelo, la economía, sirve también para alcanzar una justicia social. ¿Sirve para ser mejores personas? Y la respuesta es no. Pero James Madison, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, ya lo decía hace mucho tiempo. Si los hombres fueran ángeles, el gobierno no sería necesario. El bien común abundaría entre nosotros. Y si fuéramos a ser gobernados por los ángeles, no necesitaríamos controles internos o externos. También ellos propenderían al bien común. Pero como sabemos quienes estamos en política, no somos ángeles y tampoco somos gobernados por ellos. Luego, lo que sí va a hacer el mercado es entregar las necesidades materiales básicas. Y lo que también nos muestra la evidencia es que no hay trade-off entre el crecimiento del PIB y el crecimiento del desarrollo humano, y solamente empieza a existirlo en los países ricos. Lo cual, de nuevo, hay que tener cuidado con la tesis de que a partir de los 22 mil dólares, lo único que explica la mayor felicidad de las personas es la redistribución. Esa es la tesis de Ricardo Lago, cuyo libro en el cual él se basa está totalmente desacreditado por otros economistas, pero él olvidó leer la segunda parte. Lo que obviamente no entrega el mercado son valores. No es su rol. Difícilmente podríamos pedirle que lo haga. No es eso lo que tenemos que pedirle. En el mismo libro, El derrumbe de modelo, de Alberto Mayol, él dice que hay dos críticas fundamentales hacia el modelo, hacia la economía de mercado. Y dice, ha sido muy eficiente en producir el aumento de capital e inversión, pero no construye sociedad. Bueno, le dije yo, qué bueno que estemos de acuerdo en que es muy eficiente en hacer lo que tiene que hacer. Porque la sociedad la construyen las personas y no la construyen otros. Segundo, crítica que decía él, sociedades de mercado reemplazan los lazos sociales por lazos económicos. Bueno, le dije yo, exactamente lo mismo que la tecnología, exactamente lo mismo que el Estado, exactamente lo mismo o un problema de la modernidad. El enemigo aquí en este caso es el materialismo, que no depende de un régimen en particular y que de hecho es ensalzado por el socialismo y no por el capitalismo. ¿Sirve para ser mejores personas? Déjeme ponerlo a la inversa.
el funcionamiento del mercado y del Estado se beneficia de las mejores personas. Y ese es el desafío actual. ¿Cómo precisamente logramos que esas mejores personas estén en el Estado, estén en las empresas e interactúen en el mercado? Y eso es un desafío mucho más profundo. Y en mi opinión, no hay una crisis de valores, sino que más bien de sentidos. Valores hay. El tema es para qué queremos esos valores. ¿Cuál es el sentido de la libertad? ¿Cuál es el sentido del desarrollo? ¿Cuál es el sentido de la tolerancia? No estamos, en mi opinión, frente al fin del modelo, sino que frente a cuál es el fin del modelo. ¿Cuáles son los mitos y el desafío futuro? La gente habla contra las antenas, pero millones la usan cada día a través de los celulares. La gente dice que hacen mal para la salud, por la radiación, pero la radiación en cada hogar por antenas es menor que la de un microondas. ¿Por qué el chileno desfila contra el lucro? ¿Por qué le pide todo al Estado cuando el trabajo lo dan las empresas privadas, que no son más que personas? ¿Por qué quiere más seguridad pero no comisaría cerca de su casa? ¿Por qué quiere más energía pero sin que se construya ninguna central? ¿Por qué cuando le preguntan cómo está usted, el 77% dice que está muy bien, pero cuando le preguntan cómo están los chilenos, dicen que muy mal? ¿Por qué cuando le preguntan sobre los políticos dicen que son todos muy malos, pero cuando le preguntan por uno en particular dicen que es bueno? Primer intento, eso es lo que le gusta a los políticos escuchar, en verdad. No os gusta escuchar, es cierto. Primer intento de explicación. El chileno está inserto en el mundo, estamos insertos en el mundo. Hace menos de 200 años el mundo era estático y permanecía con un muy bajo crecimiento. En el siglo XX el aumento de la renta ha sido exponencial y el aumento de prácticamente todos los factores ha sido exponencial. Esto ha llevado a que la modernidad transforme nuestras sociedades de una sociedad rural a una economía urbana de servicio, de una sociedad de clases a una sociedad de personas con capacidad de decisión, de una dimensión local a una dimensión global. Las sociedades que en América Latina han irrumpido sin un proceso evolutivo, porque se han desarrollado precisamente en estos últimos 50 o 80 años, y por lo tanto ven con sospecha esta modernidad tan rápida, y por ende se transforman en mitos. ¿Cuáles son esos mitos? El libre mercado es lucro, la competencia es falta de solidaridad, la concentración de capitales para crear compañías es monopolio, el uso de recursos para el bienestar humano es depredación, la infraestructura de comercio es alienación consumista, la invisibilidad de procesos tecnológicos es daño para la salud. ¿Cuáles son los mitos que vencen en ese contexto? Cuando se le pregunta a los chilenos qué es lo que ellos creen que es lucro, el 38% dice que es ganancia excesiva que alguien obtiene de un negocio, 26 ganancia que se logra burlando las leyes, 22 ganancia que se logra aprovechándose de alguien y solo el 14% dice lo que realmente es lucro. Esos son los mitos que triunfan en este contexto. Sin duda hay miles de problemas, hay individualismo, hay egoísmo, hay desigualdad, hay abuso, hay crímenes, hay mentiras, hay engaños. ¿Será esto culpa del mercado? ¿Será esto culpa del modelo? Hasta Kant dice que no. Demos a un hombre todo lo que desee y en ese mismo momento sentirá que este todo no es todo. ¿Cuáles son las nuevas lógicas, los nuevos desafíos? Hoy día lo que hemos visto en Chile y en otras partes del mundo es que surgen causas que agrupan a miles de personas, que son espontáneas y por ende que no se pueden predecir. Y además se mueven mucho por causas particulares y no por doctrinas, es decir, son menos pesadas, cuesta menos asociarse a esas causas, cuesta menos salir a marchar contra Hidroaicén y marchar contra Castilla que marchar contra toda la tecnología o que marchar contra alguna o por una doctrina en particular. Y eso es lo que hace que nosotros tengamos que entender esa lógica, que de partida no es controlable, porque precisamente es espontánea. Y por definición, eso no puede ser controlable. De hecho, algunos dicen que, o temían que el movimiento de los indignados en España iba a causar un gran remesón político en España, pero no lo causó. ¿Por qué no lo causó? Porque no fueron capaces de institucionalizarse. Al ser no institucionalizados, pierden efectividad. Pero cuidado, esa energía permanece y se transforma en otra cosa distinta. Exactamente lo mismo ha ocurrido en nuestro país. Ellos no han sido capaces de institucionalizarse, pero todavía hay algunos atisbos de que es posible que vayan por la vía de la institucionalidad y que a través de eso quieran hacer los cambios. Y esto es un gran desafío para la política. ¿Por qué? Porque nosotros vemos Wikipedia y si probablemente mi padre que aquí está presente, que nos compró cuando éramos más niños, nos compraba las enciclopedias y le gustaban mucho y que nosotros las leyéramos, si le hubiéramos dicho, papá, eso no tiene ningún sentido porque va a haber una enciclopedia online y gratuita que va a ser mejor que todas estas que están acá, ninguno de ustedes hubiese dicho eso es cierto. Sin embargo, hoy día Wikipedia es mejor que cualquiera de esas enciclopedias.
Y ahí hay un conocimiento, como llaman los gringos, el Common Pool Resources. Existe ese conocimiento que se produce en distintas personas y tengo que ser capaz de captarlo. Ese es un desafío para la política porque la web 1.0 y la política 1.0 ya pasaron de moda. La política que simplemente es unidireccional se acabó. Con el voto voluntario, ser top of mind dejó de ser relevante. Antes, con el voto obligatorio, yo tenía casi la certeza, o con un 75-80% de probabilidad, de que un tipo que estaba inscrito iba a ir a votar. Por tanto, dentro de la urna, era como dicen los marqueteros, el momento de la verdad. Ahí tenía que acordarme. Por tanto, hasta podía tirar papeles en roneo con mi H35 justo antes de que el tipo entrara a la urna. Eso era lo que más importaba. Hoy día no, porque hoy día tengo que llevar al tipo a votar. Por tanto, ya está en la cabeza de él. Tiene que movilizarse por algo, tiene que tener sabor a algo. Y eso implica que ya no basta con simplemente informar, sino que también hay que recibir. Es algo que es bidireccional. Y aquí hay una pregunta relevante y que no tengo una respuesta, pero es cómo vamos a leer y cómo vamos a incorporar este lenguaje que no comprendemos y que no sabemos qué es lo que va a venir hacia futuro. Finalmente, el problema en nuestro país y el problema del modelo, como decía Felipe, no es la desigualdad. Y Alexis Sánchez es el mejor ejemplo. Que causa profundas desigualdades adentro de la cancha y afuera de la cancha. Pero él las causa por sus méritos y por su talento. Mientras la solución de la izquierda es cortarle los ligamentos a Alexis Sánchez para que no cause desigualdad, nuestra solución es que haya más oportunidades y más movilidad social. El problema no es el lucro, sino que escuelas de calidad. Y el mejor ejemplo de ello es la Escuela Francisco de Ramírez en San Ramón, con extraordinarios resultados y una escuela con lucro. El problema no son las empresas, sino que la falta de competencia y la transparencia. Porque las personas no reclaman contra las tarjetas porque quieran quemarlas, es porque quieren usarlas. No reclaman contra las tiendas, los alimentos o los remedios porque no quieran consumirlo, sino que quieren hacerlo a precios justos. Los jóvenes y sus familias no reclaman contra la universidad porque quieran destruirla, sino que porque quieren que acceder a ella, que les otorguen mayores oportunidades y movilidad social y que el precio sea razonable. Si solo escuchamos el ruido, si solo escuchamos aquello que está en la calle, aquello que nos gritonea en Twitter, entonces vamos a creer que el modelo se agotó, vamos a creer que hay que cambiarlo, que ya no funcionó, vamos a tener que caer en el tercer error de la humanidad, solucionar el problema que no hay que solucionar. Chile ha cambiado y los problemas actuales son mucho más complejos y por lo tanto las soluciones también son mucho más complejas. No se necesitan bombas atómicas que lo destruyan todo y quieran partir todo de la nada. Lo que se necesitan son intervenciones quirúrgicas. Se necesita sentido, se necesita el preguntarse el para qué. Muchas gracias.